Estamos en la compañía del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, aquí en Una Noche a Mil. Ministro, hemos salido a consultar a presidentes de algunos gremios importantísimos de nuestro país. ¿Le parece si escuchamos? Sí, cómo no. Vamos primero a escuchar al presidente de la Unión Industrial Paraguaya. A ver, nos dijo lo siguiente. La industria tiene varios sectores. Hubieron sectores que la pasaron muy bien, sobre todo por el hecho de que no hubo oferta de productos de frontera, ¿verdad? O de productos informales, vamos a llamar así. Y sin embargo hay otros sectores que la pasaron muy mal y que la siguen pasando muy mal. La evaluación en el fondo es positiva. La industria de la construcción ayudó, la industria de los alimentos estuvo bien, la industria del pollo y de la carne estuvo bien, la domisanitaria estuvo bien. ¿Cuál es nuestra visión? Nosotros somos optimistas. Nosotros creemos que los efectos de la pandemia van a ir pasando, la vacunación es fundamental, la población realmente busca estar totalmente vacunado y nosotros, como ha ocurrido en todos los países, pero sí tenemos un problemita que sí nos está acuciando a la industria, y no solo a la industria, a la producción, que es el contrabando, sobre todo originado por la política monetaria de nuestros países vecinos. Si nosotros analizamos desde el punto de vista formal, el empleo formal, las pérdidas de puestos no fueron muchas. Sí, hubieron fábricas que se cerraron. La industria, por ejemplo, de las ferroaleaciones tuvieron que cerrar, y volver a activar ese tipo de industrias lleva su tiempo. También, como te dije, hubieron sectores que al revés pasaron a contratar. La parte que más ha pasado mal es el sector del empleo informal. Y todos sabemos que fueron objeto de subsidios, cosa por la cual nosotros estamos en contra. Nosotros estamos a favor de la formalidad empresarial y del empleo. Evaluación de cómo atravesaron la pandemia, el año y medio que llevamos de parte del presidente de la UIP. No, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros tenemos mesas permanentes tanto con la UIP y con los distintos representantes de todos los sectores. Y es así como mencionó, ¿verdad? Obviamente la pandemia tuvo su impacto. Ese impacto se dio principalmente en el sector servicio, dentro del sector servicio, en el empleo y el empleo informal, ¿verdad? Claramente es uno de los grandes desafíos que tenemos para adelante, ¿verdad? Hoy lo que tenemos que hacer es tratar de mitigar el impacto, y obviamente el tema de los subsidios es algo que tenemos que hacerlo, pero también tenemos que ser conscientes de que estos programas son provisorios y exclusivamente para la contención de la pandemia. Eso también es uno de los grandes desafíos y una de las grandes discusiones, ¿verdad? Cuándo es el momento correcto de ir retirando ese impulso fiscal que está dando el Estado, y yo creo que nosotros tenemos muy claro eso. Y a su vez, como te decía, trabajar en todas estas grandes reformas que está planteando el Ejecutivo, y una de ellas es avanzar en la formalización del empleo. Gracias al PTU, más de 400.000 beneficiarios hoy ya están dentro del sistema de la Subsecretaría de Tributación a través de un régimen bastante sencillo, que justamente su nombre lo dice, el Re Simple, ¿verdad? Que con un pago mínimo mensual ellos pueden ya formalizarse. Obviamente, una vez que tengan actividad económica. Si esa persona no tiene ninguna actividad económica, obviamente no tiene que pagar nada. Y esa es una puerta de entrada a la formalización, porque uno de los grandes problemas que tuvieron las empresas y las personas el año pasado es que no podían acceder al crédito, por ejemplo, porque uno entraba a tratar de revisar su historial y su historial no existía, no tenía pago de impuestos, no había forma de ver cuál era su facturación. Entonces esa es una puerta de entrada, y el siguiente paso ya es incorporarlo también a la protección social a través del IPS, para que ese trabajador pueda tener jubilación, pueda tener acceso a la salud, ¿verdad? Ministro, ese optimismo que manifiesta el presidente de la UIP, ¿se basa en números y en previsiones? Totalmente, ¿verdad? Uno de ellos fue el dato que se pasó del primer trimestre, ¿verdad? Estamos hablando de números positivos. Si bien el primer trimestre hay un crecimiento de 0,6, ya hay un indicador a abril del Banco Central, que es el índice mensual de actividad económica, que habla ya de un crecimiento de cerca del 5%, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay números ya que nos dan indicios de que este año va a ser un año de recuperación económica. Ministro Ruth, ¿querés contar? De los 400.000 que decía que ya se están formalizando, ¿de un universo de cuánto? ¿De un total de cuánto?
como para manejar Como el decían, en el momento pico de la pandemia llegaron a cobrar cerca de 1.500.000 personas el PTU, ¿verdad? Entonces, en los siguientes programas, obviamente para no hacer algo muy compulsivo, se puso ya como condición la formalización, ¿verdad? Pero eso ya fue en la segunda versión del PTU. Y como decía, es una puerta de entrada y yo creo que mucha gente también ya va a empezar a tomar conciencia de que es mucho mejor ser formal, ¿verdad? Obviamente tenemos que tratar de derribar algunas barreras y una de ellas es que es muy costoso ser formal, ¿verdad? Por eso este régimen tributario especial, tenemos que trabajar en un régimen tributario, en un régimen especial también para el IPS, de manera a incentivar el acceso a la formalización, ¿verdad? También hablamos con la presidenta de la Cámara de Anunciantes. Ella representa no solo a industrias, sobre todo a empresas de servicio, que uno mira la estadística, así como la construcción y compañía, apuntalaron nuestra economía. El sector servicio se vio muy afectado. Patricia Toyotoshi, de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, así nos describió este año y medio pandémico para su sector. Nos ha tocado muy duro, pero muchas de las empresas asociadas dijeron, nosotros vamos a mantener los lugares porque es la única manera que podemos llevar adelante lo que es Paraguay, ¿verdad? Porque si no, toda esta gente estaría en la calle en estos momentos y nosotros queremos el bienestar de todos los paraguayos y desde nosotros, de nuestras empresas, estamos tratando de llevar adelante esto lo más posible. Bueno, siempre la formalización subyace en todo, ¿verdad? Porque las empresas formales apechugaron ellas la crisis y el sector que sin lugar a dudas movió más la economía en este año y medio parado de la economía, el sector de la construcción. Y en ese subsector tenemos a la Cavialpa, la Cámara Vial, la que construyó y sigue construyendo las rutas del país. Ellos describen así este año y medio que hemos pasado. Hubo una apuesta del gobierno, ya de este gobierno y también ya del gobierno anterior en los últimos por lo menos 8 años, de un aumento paulatino en lo que es la inversión en infraestructura. Las empresas paraguayas se pusieron a tono como para poder acompañar ese gran desafío de esos volúmenes de obra que se tenían que realizar. Fue así que el año pasado terminamos con más de $1.000 millones de obras ejecutadas. Y todos vimos como el año pasado el país fue el país menos afectado por la pandemia a nivel regional y prácticamente a nivel mundial, ¿verdad? Entonces nosotros como sector sabemos que somos un pilar fundamental en lo que es el movimiento de la economía, somos grandes generadores de empleo. Hoy en el sector de la construcción hay casi 300.000 personas trabajando de forma directa en el país, seguramente más de 100.000 personas de forma directa en el sector de la construcción pública, y a eso hay que sumarle toda la cadena de valor de proveedores de servicios, de materiales, todas las pymes, las mini pymes que trabajan atrás nuestro, todos los ecosistemas que se generan a través de las obras en el interior, la transitabilidad que se le da a diferentes zonas que antes no tenían transitabilidad, todo eso genera un impacto muy grande en todo lo que es la economía. Entonces yo creo que el gran desafío es ver la forma de que estos volúmenes de inversión no disminuyan. Era Paul Sarubi, presidente de Cavialpa. Ministro. Sí, así mismo, una de las grandes apuestas que hizo el gobierno el año pasado, a la par de implementar medidas de contención, fue la obra pública. El año pasado se alcanzaron niveles récord de inversión pública de parte del gobierno, más de 3,5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 1.300 millones de dólares que se inyectaron el año pasado a través de la obra pública, siendo que el promedio de nuestro país de obra pública está en torno al 2,5%. O sea, esa fue una de las grandes apuestas y, como bien dijo, el gran desafío es tratar de sostener esos niveles en una coyuntura donde el Estado tiene un menor espacio fiscal, obviamente para tratar de sostener esos niveles. Y ahí se están viendo alternativas de APP, concesiones, de manera que el sector privado también tenga una participación importante dentro de la obra pública. Ricardo. Sí, ministro, aprovechando más que tocó la formalidad y siendo la formalidad uno de los pilares de construcción del gobierno, ¿cuál es el porcentaje de informalidad en el empleo hoy y a qué porcentaje se pretende llegar finalizando este gobierno? Es decir, si hay 70% de informalidad hoy, queremos reducirlo al 50%. Sí, si hablamos de la población económicamente activa, estamos hablando de cerca del 60%, ¿verdad? Informal decimos también aquella persona que es trabajador por cuenta propia, pero que no está asegurado al IPS o no está, digamos,
incorporado a la subsecretaría de tributación, ¿verdad? ¿Cuánto aspiramos, verdad? Como te decía, nuestro universo base son estas 400.000 personas sobre las cuales, en primer lugar, el gran desafío es retenerlos dentro del sistema tributario y después ofrecerles también beneficios para la formalización a través del IPS, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar sobre ese grupo y obviamente lo ideal es que por más que una persona sea trabajador por cuenta propia, pueda acceder a todos estos sistemas de protección social, ¿verdad? Javier. Sí, ministro. Yo quería ir un poquito al futuro. La economía es, ante todo, proyección, ¿no? Entonces, un poco saber qué nos espera, creo que todos estamos esperando el post-pandemia. ¿Y qué se proyecta para el futuro, teniendo en cuenta que, sobre todo, el futuro a corto plazo, ¿no? Lo que creo que va a terminar solucionando muchos de los problemas por ahí que escuchábamos acuciantes de la gente hoy. ¿Qué se tiene proyectado para el periodo post-pandemia? Bueno, para este año, como decía, las perspectivas son positivas, somos optimistas. Obviamente el tema de la pandemia es un tema que aún genera mucha incertidumbre. No obstante, estos anuncios de mayor llegada de vacunas obviamente abren nuevamente una luz de esperanza, porque claramente la mejor política de reactivación, como muchos dicen, es la vacunación masiva de la población, ¿verdad? Entonces, dada esa coyuntura, somos optimistas para este año, también para los años siguientes, pero hay un tema que yo creo que es muy importante empezar a instalar, que son las reformas, ¿verdad? El Estado tiene que ser mucho más eficiente, tiene que gastar mejor, tenemos que apretarnos los cinturones, porque obviamente toda esa apuesta que se hizo el año pasado y que se está haciendo hoy, el día de mañana hay que pagar esa cuenta, y para pagar esa cuenta y que no afecte a los sectores más vulnerables y obviamente a la economía, es el propio Estado el que tiene que ajuntarse los cinturones, y ahí es que es para nosotros muy importante estas reformas en compras públicas, donde queremos comprar igual o más, pero a menor precio, pagar menos, el servicio civil, no hacer pagos distorsionados a los funcionarios públicos. Entonces, todas estas cuestiones que estamos planteando van a ser claves también para que esa recuperación económica se dé de manera plena, o si no, realmente vamos a estar muy complicados también, principalmente del lado del Estado, ¿verdad? Alberto. Ministro, en unos meses se va a empezar a hablar nuevamente del proyecto de presupuesto general de gastos para el 2022. Me llama a mí siempre la atención que el Ministerio de Hacienda presenta el paquete del presupuesto, pero después cada ministerio que es parte del Ejecutivo va a hacer lobby buscando más dinero, digamos. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no se pone de acuerdo antes, cuando va a llevar el proyecto, para que nadie tenga que ir a hacer lobby y pedir y más o menos tratar de desviar lo que parecía un intento de ahorro? Sí, bueno, yo creo que eso, Alberto, creo que se contuvo de alguna manera el año pasado, ¿verdad? Durante la etapa de tratamiento. Obviamente es una cuestión que siempre es complicado ponernos de acuerdo desde Hacienda con las entidades. Obviamente cada entidad demanda mayores recursos, obviamente con justa razón, pero nosotros tenemos la visión de que no hay más dinero del que podamos estimar recaudar, ¿verdad? Entonces, finalmente en el papel puede estar una cosa, pero lo que te marca la ejecución de esos programas es el dinero que entra en caja, ¿verdad? Entonces, si no es a través de la herramienta del presupuesto, el Tesoro tiene otras herramientas que finalmente hacen de que gastemos lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, esa es una discusión que se tiene en todos los años, en todos los gobiernos, porque obviamente cada autoridad quiere tener la mayor parte del presupuesto para poder cumplir también seguramente con sus misiones y sus objetivos, ¿verdad? Pero yo creo que el año pasado fue bastante ordenado ese proceso. Sí, claramente en el Congreso también, como ellos tienen amplias atribuciones para modificar el presupuesto, seguramente reciben también presiones de los sindicatos, de los gremios y por qué no también de algunas autoridades que puedan ir a pedir más presupuesto, pero finalmente el papel puede aguantar todo, pero en el momento de la ejecución, si no hay dinero, no se puede financiar ese proyecto, ¿verdad? Ministro, también los presidentes de gremios, acá estamos hablando a mediano o largo plazo, cómo proyectar. Ellos tienen problemas inmediatos y descripciones inmediatas. Vamos a escuchar lo que dice el señor Pastore, de la Cámara que nuclea a los productores de oleaginosas. Escuchemos, por favor, porque él plantea un problema muy acuciante para su sector, pese a que es de uno de los que mejor sobrellevó la pandemia, pero tiene esto para decirle. Nosotros necesitamos hoy fundamentalmente reglas claras, que las reglas sigan claras, que el productor que toma decisiones con mucha anticipación, el productor va a sembrar en el campo soja en septiembre u octubre, cuando tengamos lluvias, pero él toma la decisión de iniciar su año agrícola en marzo,
febrero, marzo, él empieza a comprar insumos, él empieza a garantizar su abastecimiento en tiempo y forma para poder hacer las labores en la chacra, ¿verdad? Entonces, que las reglas sean claras, ¿verdad? Nosotros tenemos un marco impositivo, tenemos leyes impositivas nuevas, tenemos siempre algunos trasnochados que quieren decir, no, hay que ponerle impuesto nuevo a esto, hay que poner una carga aquí, otra carga allá, y realmente la propia Secretaría de Estado de Tributación ha demostrado cuál es la carga tributaria que tiene nuestro sector, ¿verdad? La navegación realmente nos preocupa mucho, el problema está siendo muy serio, el río Paraná ya viene con dificultades de navegación de varios años, en este minuto el río Paraná no se puede navegar, se hicieron una operación de ventana de agua este año, el año pasado se hicieron varias, que ayudó a desalijar una parte de la producción que normalmente sale por el río Paraná. Este año, ahora mismo, el río no tiene condiciones de navegación. El río Paraguay, el año pasado, quebró su récord histórico del mínimo de Asunción, un récord que tenía más de 50 años. Este año todo apunta a que estaremos en esos niveles o peor inclusive. Ministro, ayer medía 44 centímetros el puerto en una de las provincias argentinas sobre el río Paraná. ¿Qué podemos hacer nosotros, o sea, de lo que a nosotros compete? Y mira, Pablo, hay cuestiones que ya escapan, digamos, a nuestro deseo, a lo que podamos administrar, ¿verdad? Hay cuestiones que se pueden aplicar de manera de emergencia, como son los dragados de los ríos, pero obviamente, dado cierto límite o cierta bajante, ya es imposible, ¿verdad? Entonces, una de las opciones es ir viendo otras alternativas de transporte. Obviamente eso puede ser un poco más caro o no, pero eso es lo que podemos hacer nosotros desde el gobierno, ¿verdad? Dentro o sea, de esta... hay un nivel del río de bajante que ya ni el dragado soluciona. Y estimo que sí, ¿verdad? Le está hablando ya que ahí el río Paraná es prácticamente innavegable, ¿verdad? Entonces, no hay forma, digamos, o el costo de esa intervención puede ser muy grande y obviamente eso hace mucho más complejo esa intervención, ¿verdad? Entonces, estamos atravesando nuevamente cuestiones inéditas, históricas, exógenas que no dependen del deseo de nadie, ¿verdad? De la sequía que se está dando, que se dio en el año 2019 o ahora con el problema de los ríos, son cuestiones que son difíciles de administrar, ¿verdad? Pero no obstante, se tratan de ver alternativas, como te decía, el tema del dragado dentro de los proyectos que tiene el Ejecutivo de APP. Una de ellas es la hidrovía y justamente tratar de terciarizar el mantenimiento de toda esa hidrovía y que lo haga navegable durante todo el año. Entonces, ese tipo de alternativas son las que se están viendo, ¿verdad? El presidente de la Unión Industrial Paraguaya también tiene algo para decirle. También, Pablo, no sé si después o me permitís ahora. Sí, a ver, ¿qué? Él hacía mención también a la previsibilidad. A la previsibilidad. Principalmente de nuestro sistema tributario, y justamente eso es uno de nuestros mensajes, ¿verdad? Nosotros venimos de una reforma del sistema del año 2019. Hoy se están hablando de iniciativas que plantean modificarla y el Ejecutivo es muy claro, ¿verdad? El Ejecutivo lo que dice es, hoy no es momento de hablar de reformas tributarias, lo que queremos es que nos dejen aplicar esta nueva ley en todo su contenido. Hoy nuestra prioridad es hablar de reforma, pero del gasto público, ¿verdad? Más adelante, una vez que evaluemos cómo funcionó cómo funciona esta nueva ley, podemos revisarla, pero hoy no es el momento para hablar de mayores impuestos, ¿verdad? Bueno, a continuación, lo que tiene para decirle el presidente de la OIP respecto de qué es lo que a ellos más le preocupa. Consideramos que en primer lugar tenemos que trabajar fuera de una agenda política en una agenda económica que lleve a todos los sectores políticos, ¿verdad? y los actores económicos a un esquema asociativo, ¿verdad? En el que trabajemos todos juntos, porque de esto vamos a salir todos juntos, que tengamos una política industrial clara, que sepamos lo que queramos, ¿verdad? Y que trabajemos sobre la informalidad y el contrabando. La informalidad y el contrabando. Bueno, por un lado de acuerdo con que esta situación y para adelante la tenemos que hacer todos juntos, ¿verdad? En ese sentido yo creo que el gobierno ha dado muestras de apertura. Nosotros tenemos reuniones prácticamente en los momentos críticos semanales con los distintos representantes de los gremios, evaluando alternativas de cómo contener la situación y obviamente cómo avanzar hacia el futuro. Así que de parte del Ministerio de Hacienda siempre estamos abiertos para seguir discutiendo eso. El tema de la informalidad, como te decía, es un trabajo que hay que hacerlo de distintos ámbitos.
ámbitos, ¿verdad? Por un lado el ámbito tributario, el ámbito de la seguridad social y seguramente también desde otros aspectos. Y finalmente el contrabando, ¿verdad? Que como bien se mencionó también, depende mucho de la coyuntura, del tipo de cambio y de la situación que atraviesan en los países. Hay años que conviene más a los paraguayos ir a Argentina a comprar, hay otros años, ustedes se acordarán, hace unos años los shopping estaban llenos de argentinos, donde obviamente dada esa coyuntura cambiaria, les convenía más a ellos venir a comprar a Paraguay, pero sí desde el Ejecutivo hay unidades específicas que se encargan de tratar de contener este flagelo, pero como ustedes saben, ¿verdad? Nuestras fronteras son secas, es imposible que el Estado pueda estar en todos los puntos y tratar de controlar, así que la formalización de la economía también ayuda a evitar que estos productos informales se inserten al mercado formal exigiendo facturas. Yo creo que como ciudadanos también hay muchas cuestiones que podemos hacer y ayudar de manera a comprar de los comercios formales, a exigir facturas, como decía, etcétera. Entonces eso también puede ayudar bastante a reducir por lo menos este flagelo que es el contrabando, ¿verdad? Las obras, las construcciones fueron sin duda el pilar más importante de la economía estos 2 años. Y ellos también tienen necesidades. Algunas de ellas, a continuación en la voz del presidente de Cavialpa. Estamos viendo la película, no sabemos si es que va a haber continuidad a estos volúmenes de inversión en infraestructura que se tuvo hasta ahora. Nosotros hoy tenemos cálculo de que se nos está debiendo más de 200 millones de dólares. Lo que nosotros necesitamos son 2 cosas, que ellos nos paguen la deuda que tienen con nosotros y que haya previsibilidad en los volúmenes de inversión. Si hay trabajo, nosotros vamos a poder pagar nuestras cuentas. Si no hay trabajo, no vamos a pagar nuestras cuentas. Porque cuando uno compra un equipo vial, que es equipo, como digo, muy costoso, uno paga ese equipo en 5, 6, 7 años. Entonces ahí viene también el tema de tratar de tener una previsibilidad en lo que son los volúmenes de inversión. Porque si yo compro un equipo, hoy yo necesito que ese equipo trabaje por lo menos 5 a 7 años para poder pagar mi cuenta con el banco. Esa deuda de la que él habla es del Estado con ellos. Sí. O sea, se les contrató obras, pero todavía no hay los desembolsos de ese monto que él dijo. Sí, hay atrasos principalmente de parte del Ministerio de Obras Públicas con las constructoras. Ese es un tema que estamos viendo para resolver. Dentro del presupuesto de este año se había incorporado la previsión de pagar estos compromisos, pero con un préstamo, ¿verdad? Entonces, como nosotros estamos en ese objetivo de tratar de evitar lo menos posible, irnos al Congreso para solicitar mayores deudas, entonces estamos viendo otras alternativas para cumplir con esos compromisos, ¿verdad? En cuanto a las previsiones para adelante, ¿verdad? Como decía, el año pasado fue un año histórico en materia de inversión, pero obviamente ese volumen, llegar a un 3,5% y sostenerlo en el tiempo va a ser muy complicado, principalmente en este corto plazo, porque hay que entender, el año pasado nos endeudamos 2.000 millones de dólares para contener la pandemia y obviamente eso tiene un impacto en el fisco, ¿verdad? Entonces, para volver nuevamente a la senda de sostenibilidad fiscal en este corto plazo, se tiene que reducir el endeudamiento de parte del Estado. Y obviamente ahí es que planteamos otras alternativas de financiamiento de la obra pública. ¿Sabe lo que él ¿verdad? me dijo? Sí. Porque yo le hice esa entrevista. No importa si trabajamos mucho o poco, pero que no paren las obras. Sí. Dice. Porque mientras la máquina trabaja, puede generar dinero para que yo amortice mi deuda. Dice. O sea, él me dijo, nosotros no esperamos 1.000 millones de dólares en obras públicas, pero aunque sea que haya algo, eso es lo que dijo. Sí, como decía, este año está dentro del presupuesto aprobado más de 700 millones de dólares con financiamiento asegurado, ¿verdad? Hubo una parte que se incorporó al presupuesto sujeto a la presentación del Ejecutivo de un préstamo. Entonces eso es lo que está hoy en discusión, pero dar por lo menos esa claridad de que en los próximos años, si bien hablamos de reducción de la obra pública tradicional, estamos hablando en términos del Producto Interno Bruto, pero si hablamos de dólares, estamos hablando de un promedio de 1.000 millones de dólares por año, por lo menos en los 3 o 4 años siguientes. Ruth. Estamos hablando mucho, ministro, de lo que es la formalidad, de la informalidad, de la cantidad de personas que tienen que, adaptarse un poco a la situación en la que estamos y lo que se pide por parte del Estado es eso. Decía usted también que hay que hacer una reforma. La reforma tiene que ser con los gastos públicos. ¿Qué significa eso? ¿Reducción en cuanto a salarios para los funcionarios públicos? ¿Menos contratos? ¿Cómo se traduce
esa reforma en los gastos públicos? Bueno, por un lado, lo que estás mencionando es relacionado al servicio civil, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos hoy, verdad? Lo que vemos hoy es que hay realmente un desorden en cuanto al monto que recibe el funcionario público por su trabajo, que no está acorde muchas veces a su responsabilidad, no está acorde a su perfil, a su capacidad o a su responsabilidad. Y por otro lado, también la forma en que accede a la función pública. Entonces, nosotros en esta ley lo que planteamos es, por un lado, obviamente, regularizar esta normativa o la regla del juego en todo el sector público, de manera que ese acceso se dé, uno, a través de concursos públicos; segundo, que la carrera que haga el funcionario público durante el trayecto en el organismo o entidad del Estado que participe, lo haga a través de la meritocracia, ¿verdad? No que dependa de que su jefe le quiere pagar más o menos, sino que su salario esté atado realmente a esa función. La que exista un salario único, que se le pague un sueldo. O sea, si yo soy administrador de la entidad que sea, tengo que ganar igual que el administrador de la otra entidad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones se plantean, y en el mediano plazo, obviamente, eso va a generar ahorros para el Estado, porque va a evitar ese tipo de distorsiones que año a año se discuten de si puedo cobrar un subsidio de tanto o lo que sea, ¿verdad? Entonces, la idea es eliminar ese tipo de situaciones. Por hijos y cosas así. Así mismo. Alberto. La ley de la función pública es uno de los grandes obstáculos para la racionalización del gasto del funcionariado público. Porque uno entra y es nombrado y prácticamente solamente si quiere salir, si renuncia, va a salir. Puede tener montones de fallas, errores, deficiencias, y va a estar ahí porque le protege de todo la ley. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Hay un proyecto para modificar esa ley? Sí, es justamente lo que estaba mencionando. El año pasado nosotros presentamos una propuesta de reforma de la ley de la función pública ante una comisión bicameral de reformas que se constituyó en el Congreso. Pero los sindicatos no quieren. Y es una discusión que tenemos, ¿verdad? Nosotros tuvimos mesas de trabajo con los sindicatos y creo que llegamos a un consenso entre el 80 y 90%, ¿verdad? Obviamente hay cuestiones que ellos no quieren que se modifique desde el Ejecutivo, nosotros creemos que son necesarias, y una de ellas es justamente la estabilidad, ¿verdad? Si bien no hablamos de llevar la estabilidad a los 10 años como está establecido en el Código Laboral, hablamos de llevarla por lo menos a 4 años, de manera que tampoco el funcionario público dependa de los vaivenes políticos de cada gobierno, ¿verdad? Si por ejemplo llevamos a 10 años la estabilidad del funcionario público, puede haber un cambio de gobierno y el presidente que venga le echa a todos los funcionarios, y ahí se pierde también toda la inversión que hace el Estado en un funcionario público, ¿verdad? Hay muchos funcionarios que se fueron a estudiar al exterior con maestrías, muchas de ellas pagadas por el Estado, y eso, por ejemplo, se puede perder de un día a otro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones también se tratan de precautelar, por eso se insiste mucho en el acceso a la función pública, que sean a través de concursos públicos, y que la persona que acceda sea realmente una persona capacitada, y obviamente también esa estabilidad, y durante ese proceso revisiones permanentes en cuanto a su desempeño, ¿verdad? Entonces esa es una de las cuestiones que nosotros planteamos en esta reforma del servicio civil, ¿verdad? La reforma va a incluir también disminuir la cantidad de ministerios y dependencias estatales. Sí. Por un lado, como te decía, tratamos de establecer un ordenamiento salarial. Ese ordenamiento salarial trae consigo una matriz salarial donde se establecen claramente los niveles salariales de acuerdo al perfil, la antigüedad, etcétera. Y también se habla de un análisis que tiene que realizar cada entidad de necesidades de funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las patas a través de las cuales pensamos, no sé si reducir, porque como ustedes saben, hay demandas de mayor personal en otros sectores. Muchas veces se confunde y se cree que el funcionario público es el funcionario administrativo, ¿verdad? Pero en realidad funcionarios públicos somos todos, son los médicos, son los policías, son los militares. Entonces hay sectores que sí demandan de mayor cantidad de funcionarios, otros seguramente menos. Entonces yo no sé si en el global van a haber menos o más funcionarios públicos, pero sí los que estén realmente gracias a la meritocracia, gracias al perfil que tienen, y realmente están cumpliendo y dentro de un orden administrativo más eficaz. Así mismo, y están cumpliendo una función específica. Y otra ley que vamos a presentar este año es la de estructura, ¿verdad? Como ustedes saben, hay un sinnúmero de secretarías, hay otras tantas entidades que muchas veces se superponen con los ministerios en cuanto a funciones.
funciones. Y esta ley lo que va a plantear es ese ordenamiento que mencionaste, Pablo, ¿verdad? Tener estructuras estándares de acuerdo a si la entidad es ministerio, si es una secretaría, etcétera, y ahí ir analizando qué secretaría puede pasar debajo del manto de un ministerio y tratar de reducir también la cantidad de estructuras que pueda tener esa entidad, ¿verdad? Y eliminar secretarías entra ahí en ese... Y es una opción, ¿verdad? No sé si eliminar, pero fusionar, ¿verdad? Alguna secretaría que tenga una función afín a un ministerio, obviamente lo más lógico es que esté debajo de ese ministerio. Hoy no tiene mucho sentido que existan, no sé, 17 ministerios, más de 20 secretarías. Es imposible que un presidente de la República se pueda reunir con 40 personas en un gabinete, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que hay que optimizar, no solamente por el lado del gasto, sino porque obviamente es mucho más práctico al administrador del Poder Ejecutivo conversar con una cantidad de personas razonables y a partir de ahí aplicar todas las políticas que pueda tener, ¿verdad? Ministro, Isa está por cerrar ya la puerta del bar. Sí. Antes de cerrar, ¿qué le dice a la gente que hoy nos está acompañando en sus camas, en sus casas? Personas comunes y corrientes, algunos pasaron mal, otros peor. ¿Qué le dice el cajero del Estado paraguayo, el ministro de Hacienda? Bueno, por un lado que realmente estamos atravesando un momento desafiante, ¿verdad? Un momento desafiante que nadie esperaba, no solamente le afecta al Paraguay, sino al mundo. Pero dentro de todo eso yo creo que Paraguay demostró ser un país resiliente, ¿verdad? Un país que tenía ese cimiento sólido que le permitió atravesar ese año 2020 menos golpeado que el resto de los países. Y como decía, las perspectivas para este año son positivas, ¿verdad? Realmente nosotros somos optimistas desde el gobierno y pedirles también a la ciudadanía que nos acompañen en esta propuesta de reforma, ¿verdad? Como bien mencionaste, Pablo, muchas de ellas tienen cierta resistencia de algunos sectores, entonces obviamente yo creo que la ciudadanía va a ser un actor clave también en ese proceso de exigir avanzar con estas reformas, porque hoy es el momento para avanzar en ellas y es más que oportuno que cuanto antes estas leyes puedan ser aprobadas y podamos ver los beneficios que nosotros esperamos de cada una de ellas, ¿verdad? Quiero decir algo, el ministro siempre mantuvo un perfil bajo en estos 8 meses y yo pensaba, es un tipo que se dedica a los números y no a las palabras, sí. Pero finalmente resultó un buen comunicador el ministro. Claro, ministro, yo no sé si usted sabe, es la primera vez que tenemos un solo invitado en nuestro bar. Sí. Y este programa dura 1 hora y media, ministro. Usted habló 1 hora y media con nosotros. Sí, muchas gracias. No, realmente es nuestra obligación, ¿verdad?, participar en este tipo de programas. Muchas veces es difícil para nosotros explicarnos en un lenguaje que toda la ciudadanía pueda entender, pero gracias a ustedes podemos también llegar a esa gente y de mi parte también un gusto. Realmente me sentí muy cómodo con ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Era el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, aquí en Una Noche a Mil. Y tenemos una buenísima noticia antes de irnos. ¿De qué se trata? Tuvimos casos de Lorito Oga aquí, que tienen que irse más temprano. Entonces, hay 2. Desde el próximo miércoles, ¿qué pasa, Javier? Hay 2 casos de Lorito Oga. Hay 2 Lorito Oga acá. No me incluía a mí, ¿verdad? No, por supuesto. Vos estás a prueba, Javier. Vamos a ver varias veces cómo resulta. ¿Por qué me incluyen a mí en esto? Ricky, yo no soy director de cámara. No, porque... Yo no soy director de cámara. Gustavo Cabaña está dirigiendo. Sí. Está switcheando. No, les decía, entonces el próximo miércoles, y queremos agradecer y darle este aplauso a los directivos de C9N, porque desde el próximo miércoles ya no empezamos a las 22 como hoy. Desde el próximo miércoles abrimos este After Office de la televisión paraguaya Una Noche a Mil a partir de las 21:30. 21. Acá me dice 1 hora más temprano. ¡Bomba! ¡Bomba! 21 horas. Repitamos el anuncio, Pablo. Repitamos el anuncio. A partir del próximo miércoles ya no vamos desde las 22. A partir del próximo miércoles, Una Noche a Mil, a partir de las 21 por C9. Ahora sí. Bueno, y recién probábamos la hamburguesa tipo casera. Ahora viene una segunda ronda, ministro, y le agregamos la papa frita. ¡Qué grande! Con el idioma del sabor guaraní. Permiso, si se quedaron con ganas más del idioma del sabor, aquí les traigo las hamburguesas tipo caseras con papas. Una maravilla. Una maravilla. Sí, no, pero Isa, está espectacular. Vos sabés que los alimentos más famosos del mundo
hamburguesa y papa frita. Interminables los productos de Guaraní, así que quienes quieran acercarse y llevar a sus casas, obviamente lo pueden hacer en los supermercados, en el área de congelados. Ahí van a encontrar toda la variedad que tiene Guaraní para ustedes. Riquísimas las hamburguesas que estamos viendo ahora de Guaraní, como todas las presentaciones que trae Guaraní. Riquísimas. Es riquísimo. Las hamburguesas caseras Guaraní no pueden faltar en tu parrilla, en tu horno, en tu sartén. Hamburguesas Guaraní. ¿Podés Hamburguesas despedir ya, caseras Pablo? Guaraní. Hay algo que me está esperando. Hamburguesas Guaraní, el idioma del sabor. Ha sido todo por hoy en Una Noche a Mil. Gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 21. ¡Chao!